Bueno, bienvenidos a todos, todas. Antes de empezar con la presentación, les queremos comentar que nos vamos a organizar del siguiente modo. Las preguntas, si es posible, las mandan por chat, ¿no? Y las contestamos, digamos, e intercambiamos preguntas, críticas, comentarios, a lo último, para poder organizarnos. Las que estén a nuestro alcance, ¿no? Tal vez, no sé, si vamos a alcanzar a responder a todas, pero bueno, siempre está la instancia de que cualquier inquietud que les quede en suspenso, incluso la puedan volcar mandándolas por mail y en todo caso, ¿no? Seguimos el diálogo por esa vía. Eso en primer lugar. Si ocurre algún desperfecto técnico, que puede haber de todo tipo, desde corte de luz, problemas con la conexión o que se corte internet, etcétera, 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 etcétera. Si ustedes ven que no se sostiene, digamos, la transmisión, retomaríamos en el punto que dejamos de la presentación en 15 días. Como las presentaciones van a ser cada 15 días, nosotros nos estaríamos encontrando en 15 días con el mismo tema que nos estuviera convocando en tal caso en ese momento, ¿no? Entonces las preguntas por chat y bueno, cualquier desperfecto, corte, etcétera, etcétera, pasamos al jueves siguiente, no, al otro. Y posteriormente, en unos días, no sabemos muy bien cuánto nos va a llevar, la grabación de la presentación se va a subir a YouTube, al canal de Apola La Plata. Este canal de Apola La Plata ahora no tiene ningún video, o sea que si ustedes se quieren suscribir no van a poder porque no va a aparecer, ¿no? En principio va a aparecer en cuanto subamos esto mismo. Digo para que no lo busquen porque no lo van a encontrar ahora. Y otra opción que estamos explorando, que creemos que a lo mejor ya con un poco de suerte, ya la siguiente presentación ya vamos a poder implementar, es transmitir directamente en vivo por YouTube y ahí después, bueno, va a quedar la grabación para que la puedan ver en diferido, digamos, ¿no? Si empezamos entonces con esta modalidad, nos ahorraríamos, ¿no, Juliana? Todo el tiempito de espera que tenemos con la inclusión de gente. Claro, nos encontraríamos en 15 días a la misma hora y bueno, lo podrían ver en vivo y en todo caso el chat ya sería el chat de YouTube. Y si, bueno, no pueden en ese horario, van a tener la oportunidad de verlo, ver el video que quede grabado y subido a nuestro canal. Pero bueno, les vamos a estar informando eso en el término de estos 15 días que quedan entre una clase y otra. Por mail. Claro, sí, porque ya tenemos todos sus mails, así que por mail se lo vamos. Y seguramente también por Facebook va a estar el anuncio, digamos, ¿no? Claro, como para que lo puedan ver en vivo todos aquellos que no pudieron quedar, porque bueno, esta plataforma nos permite un número limitado de participantes, entonces bueno, hubo gente que quedó afuera y que en ese caso, si nosotros lo podemos transmitir por YouTube, ahí creo que no vamos a tener limitación de gente, ¿no? No. Acceso al público en general a quien quiera, así que bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. No sé si me olvidé alguna cuestión organizativa, técnica, importante, por ahora no. No. Bueno, en todo caso después vemos. Bueno, en esta primera reunión nos hemos propuesto presentar los ejes principales de una investigación que nos llevó un buen tiempo y sobre el tema de la mujer y lo femenino en Lacan y que se plasmó en una publicación
que lleva ese título. Un libro que tiene el título justamente que editó la editorial Prometeo, y que tiene el título de La mujer y lo femenino, un discurso disruptivo desde el psicoanálisis de Lacan. Lo que vamos a compartir con ustedes en este curso, en su mayoría va a estar, lo van a encontrar en el libro. Entonces, bueno, va a haber algunas referencias bibliográficas que nosotros podamos mencionar en la medida en que vayamos haciendo las presentaciones, y otras, bueno, van a ser directamente el libro, porque en el libro tenemos detalladamente explicitadas las referencias que tomamos para cada uno de los capítulos. Es un libro con muchas citas, muchas referencias bibliográficas, pero bueno, trabajamos así porque así se puede desarrollar en la medida posible una investigación medianamente seria, por lo menos en lo que está a nuestro alcance. Les decía que, bueno, entonces vamos a intentar presentarle algunos ejes de esa investigación, haciendo hincapié en fundamentalmente en los interrogantes, las preguntas y los problemas que orientaron el trabajo. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que en el contexto general de los desarrollos psicoanalíticos sobre el tema de la mujer y la feminidad y la sexualidad femenina, resulta inevitable tener presente la famosa pregunta de Freud: ¿qué desea una mujer o qué quiere una mujer? ¿Qué quiere la mujer? Ahora, la referencia de este interrogante freudiano que se hizo famoso es bastante borrosa. Nosotros conocemos esta pregunta porque cuenta Jones en la biografía, en el tomo 2, esta referencia sí la tengo, es en la página 258, Jones cuenta que Marie Bonaparte, la tienen a Marie Bonaparte, discípula, paciente de Freud, bisnieta pertenecía a la nobleza, bisnieta de Napoleón Bonaparte, le contó a Jones que cierta vez Freud le dijo, al terminar una sesión de las que ella tenía psicoanalítica con Freud, que nunca, lo cito literal, que la gran pregunta que nunca había obtenido respuesta y que hasta ahora no he sido capaz de contestar, le dijo Freud a Marie Bonaparte, a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina, es esta: ¿qué es lo que desea la mujer? O sea que, bueno, dice Jones, que dijo Marie Bonaparte, que dijo Freud, se arma una especie de leyenda, pero lo que sí es cierto es que, y esto está escrito, lo escribió Freud de puño y letra en Pueden los legos ejercer en análisis, que a él la vida sexual, lo dijo así, de la mujer adulta, sigue representando para él y para su indagación un gran continente negro. Esa es la otra expresión que pasó, digamos, también a la fama, no sé si acuerdan conmigo, ¿no? La sexualidad femenina como continente negro. Bueno. Una nota al pie. Marie Bonaparte, no sé si ustedes saben, estaba muy, muy preocupada, y de alguna manera eso la llevó a Freud, por lo que ella consideraba que era un síntoma inconmovible, que era su frigidez, ¿no? Y se puso a investigar el tema, armó un gabinete, parece que el padre era médico, y armó un gabinete parecido al de su papá, y se hizo pasar por médica y empezó a entrevistar mujeres que tenían un problema como el que tenía ella. Y logró 243 testimonios aparentemente de mujeres que confirmaron un presentimiento que ella tenía hasta entonces.
La conclusión fue la siguiente, que la frigidez se debía a que su clítoris, la de ella, ¿no? Pero que esta aserción estaba, digamos, confirmada por el testimonio de todas estas mujeres a las que había entrevistado, a que su clítoris estaba a 3 centímetros de su vagina. Conclusión, se sometió a 2 operaciones para corregir esto, porque, bueno, la convicción fuerte es que el problema era, ¿de qué índole? Anatómico. La tercera operación, porque sí va a ser, se ve que no había tenido, no tuvo efectivamente éxito en su propósito del levantamiento del síntoma, la tercera operación fue interceptada porque ya a este entonces ya era paciente de Freud, por Freud mismo, que puso un empeño importante en disuadirla, de que se sometiera a otra intervención quirúrgica, y bajo, bueno, en la óptica freudiana de que su problema no era otro que la envidia del pene, una suerte de sobrevaloración del clítoris, digamos, ¿no? Y la no admisión de la satisfacción vaginal, el famoso, ¿no? la famosa concepción freudiana del pasaje del... ¿Se acuerdan de la hipervaloración del clítoris a la vagina? Bueno. ¿Qué es lo que desea la mujer, entonces? La famosa supuesta pregunta de Freud. Se suele considerar, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que esta pregunta de Freud es una suerte de punto de detención en su teoría, porque claro, la teoría sobre la sexualidad femenina culmina en una pregunta abierta. Y que Lacan, con su teorización, viene a profundizar la temática de la sexualidad femenina y avanzar sobre lo que Freud deja abierto, como si fuera un edificio al que se le construye un piso más y otro piso y otro piso, ¿no? En este contexto se ha producido el pasaje de ciertos sintagmas de la teoría de Lacan, que seguramente ustedes conocen, que están presentes en su enseñanza, algunos con insistencia, otros no tanto, un pasaje de estos sintagmas a lo que podemos considerar una suerte de sentido común psicoanalítico. Por eso yo supongo que ustedes lo conocen. Por ejemplo, la mujer no existe, la conocen. La mujer es no toda o no toda es, esa también. Yo miro a algunos de ustedes que tengo por acá a ver si me siguen en esto y están de acuerdo conmigo. Hay un goce más allá del falo, el goce de la mujer es del orden de lo infinito, y hay otro que yo anoté, que me parece que no es una frase tan repetida como las anteriores, que es: respecto del goce de la mujer, Dios no hizo su salida. Bueno, nosotras nos hemos propuesto investigar el tema de la mujer y de lo femenino, el tema como sujeto, porque tomamos la acepción de sujeto con el que trabajamos desde la perspectiva de apertura para otro Lacan, que es el sujeto como tema, que es una de las acepciones del término sujet en francés, pero también de subject en inglés, y también de sujeto en español, ¿no? El sujeto de la mujer, o sea, el tema de la mujer y lo femenino, buscando el contexto de estas aseveraciones que yo les nombré: la mujer no existe, la mujer es no toda, etcétera, etcétera, el contexto en donde aparecen en la enseñanza de Lacan, y de otras aseveraciones que no se han hecho tan famosas ni han pasado tan fácilmente al sentido común psicoanalítico, pero sin considerarlas una continuación y un progreso sobre la teoría de Freud sobre la sexualidad femenina. ¿Por qué? Porque me parece que es bastante obvio que Freud, en sus teorizaciones, no se refiere a otra cosa que no sean las mujeres de carne y hueso, para decirlo en términos más banales, si ustedes quieren, ¿no? O coloquiales, a las mujeres de carne y hueso. O sea, ¿cómo define la diferencia sexual? Por la diferencia anatómica, ¿no?
está el artículo paradigmático, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Por eso yo digo, Freud no se refiere a otra cosa que a las mujeres de carne y hueso cuando está hablando de la sexualidad femenina. Y consideramos que difícilmente las articulaciones conceptuales de Lacan sobre la mujer y lo femenino, que por momentos son muy oscuras, como siempre se dice de todo su discurso en general, bastante crípticas, por momentos son aparentemente freudianas también, pero por momentos entran en tensión con esa apariencia freudiana. Esas articulaciones teóricas difícilmente puedan referirse a las mujeres de carne y hueso. O sea, partimos de esa base. Y avanzamos en la pregunta de qué acepción o qué acepciones de lo femenino encontramos en Lacan. Me parece que no hay dudas de que no se refiere a las mujeres de carne y hueso, porque también ha pasado el sentido común psicoanalítico que Lacan habla de posición femenina y de posición masculina, y que muchas veces un hombre puede estar en posición femenina, ¿no? No sé si estamos de acuerdo con una mínima lectura o escucha de comentadores de Lacan. Esto es bastante común, ¿no es cierto? Bueno, acá me dicen, encuentro a alguien que me dice que sí. Yo me manejo con el supuesto de que esto es algo que se escucha dentro de lo que es el campo de la formación en psicoanálisis lacaniano, ¿no? Hablamos de posición femenina, de posición masculina, pero un hombre, yo creo que se dice más que un hombre puede estar en posición femenina, que lo otro enseguida va a histeria. Una mujer en posición masculina ya se llama histeria. Entonces no se da habitualmente el ejemplo de que un hombre de carne y hueso hombre puede, ¿no? Desde el sentido común más superficial, un hombre de carne, porque uno podría decir que es un hombre de carne y hueso, ¿no? Pero bueno, yo me refiero a la concepción, a la versión freudiana del asunto, que es la diferencia anatómica. Bueno. Para introducir entonces este curso, alcanza con señalar por lo menos dos cuestiones. En primer lugar, que el sujeto tema de la mujer y lo femenino en Lacan es en principio multívoco y complejo. Y en segundo lugar, que es tan multívoco, complejo y polisémico como lo indica el estudio del lugar de la mujer y lo femenino en la historia de la cultura occidental, en principio, pero también es tan multívoco, complejo y polisémico como lo indica el estudio de otras culturas y la historia de otras culturas que no son la nuestra, que no son occidentales. Y que lo mismo puede decirse de la sexualidad en general. En este sentido, consideramos que la posición de Lacan está muy cercana a la posición de Foucault. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan que Foucault consideraba que la sexualidad era un dispositivo, es decir, un conjunto de discursos, instituciones, leyes, enunciados, dichos y no dichos, saberes científicos, normas, valoraciones, etcétera, etcétera, etcétera. En estructura de red, eso es un dispositivo, de manera tal que el dispositivo de la sexualidad produce un objeto o una idea que es el sexo. Entonces fíjense que estamos hablando de sexualidad en términos discursivos, puramente discursivos para Foucault, con la salvedad que por ahí, bueno, Foucault distingue las prácticas del discurso, y para Lacan una práctica también es discursiva, pero bueno, está cercana la posición de Lacan a la de Foucault. ¿Por qué? Porque para Lacan, y esto es el texto, digamos, al pie de la letra de sus dichos, en el seminario 18, si no me equivoco, él afirma que los hombres y las mujeres son hechos de discurso. Y en el seminario 20, que hombres, mujeres y niños no son otra cosa que significantes, ¿no? Y hay una indicación muy interesante de Lacan que tiene que ver con el campo de los problemas de la dirección de la cura al respecto,
al respecto de la temática de la sexualidad en general, de la diferencia sexual de la masculinidad y de la feminidad, porque no podemos considerar la mujer y lo femenino en Lacan, sino en covariancia con estos otros términos. Es inevitable, no podemos abordar la mujer y lo femenino si no abordamos la diferencia sexual y la idea de masculinidad, ¿no? ¿Está claro? Esta indicación en el seminario 14 es muy interesante porque dice que en cada caso de análisis, nosotros como analistas, la posición que debemos sostener, porque es una indicación ética, es que no sabemos qué es un hombre y qué es una mujer. Él dice, no es que el hombre y la mujer no sea algo que existe, que esté por ahí, no se refiere a eso. En tanto analistas, la posición ética debe ser el no saber acerca de qué es un hombre y qué es una mujer. Y por lo tanto, siguiendo esta misma lógica, podemos decir, no sabemos qué es un gay, no sabemos qué es un bisexual, qué es una lesbiana, qué es un asexual, qué es un trans, qué es un fluid, ¿no? Y toda la lista de lo que ustedes quieran incorporar. Muy bien. Para terminar esta introducción, ejemplos de la multivocidad del tema en la cultura occidental y las culturas en general, el tema de la sexualidad y en particular de la femineidad. Extraídos y entresacados de algunos autores Foucaultianos, pero también de estudios antropológicos, estudios de género, para ir ablandando las orejas. Un ejemplo, en Grecia y Roma antiguas no existía la homosexualidad. Tal cual la conocemos, no existía la homosexualidad. Por supuesto que sí había relaciones entre mujeres y entre hombres del mismo sexo. Lo sabemos por Grecia, estudiamos Platón, el banquete de Platón, ¿no? Pero el objeto elegido en Grecia y Roma antiguas no definía el género ni la identidad de nadie. Entonces no existía el homosexual como tal, lo conocemos nosotros, ¿no? No se definía nada acerca de cómo era la persona y menos de su identidad. Segundo ejemplo, la suposición corriente, esto lo pueden encontrar en Foucault mismo, en autores como Paul Veyne, Halperin, son Foucaultianos. Segundo ejemplo, la suposición corriente hasta hace poco, y que todavía a lo mejor está entre nosotros, de que los hombres buscan sexo y las mujeres relaciones, ¿no? Los hombres quieren sexo y las mujeres en cambio buscan relaciones amorosas, en cambio el hombre, bueno. Esto tiene vigencia desde la Ilustración, antes no era así. Antes lo que se valoraba era la amistad amorosa entre hombres, ¿no? El hombre, ¿qué buscaba? ¿Qué valoraba el hombre? No buscaba eso, buscaba sostener una relación amistosa, homosocial, ¿no? Con un compañero que podía ser el compañero de batalla, al que admiraba, al que amaba profundamente, y el desenfreno sexual se le adjudicaba a las mujeres. O sea que las que querían tener relaciones, las que querían todo el tiempo, eran las mujeres. El antecedente es la figura bíblica de Eva y la tentación diabólica, por supuesto, ¿no? Tercer ejemplo, el orgasmo femenino no es lo que le sucede a las mujeres durante el coito o lo que les debe suceder, es un concepto inventado entre el siglo XIX y el siglo XX. Estos dos ejemplos los entresaqué de un autor que es muy interesante que se llama Laqueur, L-A-C-Q-U-E-R, está citado en nuestro libro, y tiene muchísimos más, como por ejemplo nos instruye acerca de lo que era antes también de la gracias, de la modernidad, cómo se vivía, cómo se pensaba, se vivía y se sentía la diferencia sexual. Pues, estrictamente hablando, no había diferencia sexual como la conocemos nosotros. Antes de la modernidad, en la antigüedad y el Renacimiento, tenía vigencia lo que Lacan llama el modelo unisexual, es decir, había un solo sexo.
por supuesto, cuál era el masculino, ¿no? Porque la preeminencia masculina, esto está estudiada, la dominancia masculina, está estudiado por la antropología, es intercultural y tiene más o menos, no sabemos la cantidad de siglos de historia que tiene. El sexo único era el masculino, y la mujer no era otra cosa que un hombre deficitario, degradado, ¿no? Y fíjense cómo se pensaba la anatomía. La vagina era un pene invertido, como en una deformación topológica que se había ido para adentro, ¿no? Entonces el modelo era unisexual, no había dos sexos diferenciados y opuestos. Entonces, ¿qué pasaba? Se admitían los cambios de género, ¿no? Porque como era un solo sexo, las chicas, por un exceso de calor, porque lo caliente se asociaba con lo masculino, podían transformarse en chicos. Era común encontrar relatos en el Renacimiento de hombres que amamantaban y cosas por el estilo, ¿no? Y si alguien tenía que certificar un cambio de sexo por alguna necesidad jurídica, el juez no le preguntaba qué sentía, cuál era su autopercepción como ahora, ni tampoco se fijaba en su anatomía. El juez se fijaba en cómo se comportaba, cuál era el rol que tenía en la comunidad esa persona. No interesaba cómo se sentía, si se sentía hombre, mujer, ¿no? ¿Se capta la idea? Bueno, esto tiene que ver con la historia de la feminidad y la masculinidad de nuestra cultura, y me parece que para muestra basta un botón. Lo femenino no es algo que es en sí mismo, es una temática que está llena de reveses, de claroscuros, y que está sujeta a los cambios discursivos, lingüísticos, históricos y culturales en Occidente, ni hablar de otras culturas, voy rapidito, para no que nos lleve mucho más tiempo esto. Por ejemplo, en África, la tribu de los Nuer de Sudán, esto lo encuentran en Lévi-Strauss, en François Héritier, tienen mujeres padres, por ejemplo, la mujer estéril puede ser padre, tiene una esposa, se contrata un donante de semen, el marido de su sobrina y de sus sobrinos es el encargado de pagar la dote para que la novia pueda casarse con esta mujer que se transforma en padre. Las tribus Berdache de América del Norte tienen un sistema en donde los hombres antes de casarse pueden convivir con otro hombre que se traviste, se viste de mujer, se comporta con una mujer, ¿no? Después si decide casarse, bueno. Multiplicidad de ejemplos. Por ejemplo, los indios guayaqui, que son de acá, de la zona de la Mesopotamia, Paraguay, tienen un sistema que no se rige por la diferencia fálica, tienen la cesta y el arco, ¿no? Hay una división de roles en función de las tareas, y ahí va lo que para nosotros es diferencia sexual, pero resulta que es fácil asociar la casa, los hombres, y la cestería, las mujeres, pero resulta que si un hombre se ubica del lado de la cesta, no pasa nada. Digamos, puede ser un hombre, lo que para nosotros es un hombre anatómico, lo que importa en esa cultura que es cesta. Entonces no se casa un hombre con una mujer, sino una cesta con un arco, ¿no? ¿Se entiende la lógica? Y un último ejemplo, ¿no? Para terminar, que contradice la supuesta naturaleza masculina vinculada con la actividad, la agresividad y la violencia, entre comillas, naturaleza masculina. En los Semai de Malasia Central, los varones se muestran pasivos y tímidos porque la agresividad es la mayor de las calamidades para ese pueblo y la frustración del otro el mal absoluto. Bueno, desde el psicoanálisis, ¿qué encontramos que se puede decir con respecto a todo esto? Desde el psicoanálisis de Lacan, si ustedes quieren, ¿no? Me refiero a Lacan, a los lacanianos.
Yo tomé como ejemplo una breve frase de una autora que escribió 2 o 3 libros sobre la femineidad, creo que era discípula de Lacan, se llama Sylvie Cessé Leger, no sé si se ve cómo se escribe, esto es una revista El Sigma, una entrevista que se publicó en El Sigma hace 3 años. La cito en una respuesta a una pregunta que le hace el entrevistador. El hombre y la mujer, dice esta autora francesa, pueden cambiar de posición, puesto que Lacan dice que se puede estar del lado hombre siendo anatómicamente una mujer, ¿no? Esta dice que la mujer puede estar del lado hombre. Pero yo creo que diría también, dice ella, que hay una constante en decir que la sexualidad varonil tiene ese acento más pulsional y directo y que eso no se puede dejar de lado. Más pulsional y directo. O sea que la mujer es menos pulsional y directa. ¿Qué quiere decir pulsional? ¿Qué quiere decir directo? Fíjense cómo enseguida se cae en la sexualidad varonil es, ¿no? Que es pulsional, es que no se puede contener, el hombre no se puede contener. Yo no entiendo qué quiere decir, pero me parece que es una afirmación que se puede estimar que está fuertemente impregnada de prejuicio, porque estamos hablando de que en Malasia Central esto es vergonzoso para los hombres, ¿no? Y que antes de la modernidad al hombre lo que interesaba era que no se le muriera el compañero amado, ¿no? En la Edad Media. ¿Qué sé yo? Bueno, Lacan. ¿Cuál es la posición de Lacan? Es muy compleja, muy difícil de establecer, pero sin ningún tipo de dudas plantea otra cosa y plantea algo distinto en relación a lo femenino y a sus coordenadas conceptuales, a los otros elementos en función de los cuales covaría la concepción de lo femenino. El sexo, lo masculino, el sexo, la diferencia sexual, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda plantea algo distinto del sentido común psicoanalítico. No dice que el hombre tiene algo pulsional y directo y la mujer no se sabe qué. No, un gran continente, no. No es un continente negro para Lacan. Por ejemplo, ejemplos de observaciones de Lacan. En griego, ¿qué observa Lacan? En sus teorizaciones sobre estos temas, ¿no? Que en griego no se encuentra el equivalente para el término latín sexus, sexo, que en griego no existe la palabra sexo, ¿no? Esto está en el seminario 12, en el seminario 17, que el sexus latín implica lo que de entrada él puso en evidencia, a saber, que todo el juego se produce alrededor del falo. O sea, lo que él de entrada pone en evidencia para pensar la temática de la diferencia sexual, masculinidad, feminidad, etcétera, etcétera, depende de una lengua muerta que ahora no se habla, pero que se hablan sus derivados, ¿sí? Que es para la cual, bueno, existe el término, estoy diciendo una perogrullada, sexo, ¿no? Otra aseveración de Lacan, que en el discurso del amor cortés del siglo XII, la dama era nombrada como mi señor por el caballero, y que en la poesía de las místicas corteses holandesas del siglo XIII, Dios se nombraba como la dama, y el deseo, o sea, el alma femenina, porque era mística, el alma de las místicas femeninas en adoración, se nombraban como el deseo, como partener de Dios, ¿no? El alma mística era el deseo y la amada era Dios. O sea que tenemos un intercambio de los géneros interesantes ahí entre el caballero cortés, la dama, el alma deseante masculina. Las místicas eran femeninas, ¿no?
pero se nombraban como el deseo, como un término masculino, y Dios era la dama amada, en la poesía de las místicas holandesas del siglo XIII. Y para rematar, una observación más, Lacan afirma con toda contundencia que el padre no es más que un nombre, entre otros, de la diosa blanca. El padre, con mayúscula, es el nombre de una diosa. Entonces, bueno, inevitablemente la temática de la feminidad, masculinidad, la diferencia sexual en Lacan es compleja, es disruptiva, no se condice con lo que ha pasado al sentido común psicoanalítico en general, y menos con la posición de Freud. Estas cosas son distintas. Lacan, no sabemos, uno puede decir a esta altura, yo les puedo decir, bueno, quedemos en que no sabemos qué plantea Lacan, pero lo que plantea es otra cosa. Lo que plantea es otra cosa. Bueno, esta es una introducción muy, muy general y ahora vamos a tratar de compartir con ustedes nuestra perspectiva en la investigación del tema, en este sistema de ideas de Lacan, tomando para iniciar entonces el desarrollo de estas clases nuestra posición epistémica. Así que las dejo con mi compañera Juliana Zaratiegui. Bueno, la idea es, bueno, esta es la tapa del libro y estamos todas las que participamos de esta investigación. La idea es presentarles una especie de mapa de lo que hay en nuestra investigación, que nombramos como posición epistemológica, y que la dividimos en lo que sería como una especie de contexto del desarrollo de las ideas, y una presentación de las ideas y conceptos fundamentales que van a dar lugar a todo lo que pensamos en el libro. Cuando planteamos un contexto de desarrollo de las ideas, es en función de que consideramos que Lacan es un autor que permanentemente dialogaba con las ideas de su época. De hecho, se habrán dado cuenta por todo lo que fue comentando María Inés y las referencias que hizo de Lacan, que todo el tiempo estaba en relación a su confluencia con Foucault, estaba en diálogo con Foucault contemporáneo de Lacan, con los desarrollos de los pensadores de su época, recibía las críticas que le hacían en su época, y no es anormal, digamos, encontrar referencias a artículos recientemente salidos en el momento en que él estaba dando sus seminarios, ya sea de psicoanalistas como de otras disciplinas, ¿no? Con lo cual, a nosotras nos parecía que en este sentido, como seguir con este espíritu, y que nos parece que el psicoanálisis debe hacerse eco de las críticas que desde otras disciplinas se le hacen al psicoanálisis con respecto a las ideas, en este caso, sobre la mujer, el padre, la familia, la sexualidad. Y nos preguntábamos si en este sentido debíamos seguir sosteniendo, por ejemplo, los mismos conceptos que en su momento forjó Freud en relación a estos temas, para dar respuesta a los sufrimientos que se presentan en nuestra clínica y para dar respuesta a las críticas que se nos realizan, ¿no? Si vamos a alojar esas críticas, ¿con qué vamos a responder, ¿no? Obviamente, como ya adelantó Marí, nuestra respuesta tiende a sostener que nuestras respuestas no van a coincidir con las de Freud, ¿no? En nuestra idea, en Apola, de hacer avanzar al psicoanálisis, ¿no? Porque sería como anclarnos en ideas de comienzos del siglo XX, sería como ir hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Con lo cual, esperen que ahora, no logro hacer pasar ahora esto. Ahí está.
Bueno, esto es lo que les comentaba. En relación a las críticas al psicoanálisis, fundamentalmente las que tomamos fueron al psicoanálisis de Lacan. En realidad, lo que consideramos en principio es que estas críticas están realizadas en torno a las lecturas, digamos, del lacanismo, ¿no? O sea, lecturas que se hacen en relación a lo que se ha interpretado de Lacan. Se lo ha tildado de falogocéntrico, y eso, por ejemplo, se encuentra en Bourdieu, en la dominación masculina, donde Bourdieu plantea que Lacan acentúa aspectos viriles en detrimento de lo femenino, en Freyes, en la diferencia de los sexos. Después se lo ha tildado de binarista, ¿no? Por ejemplo, Butler, Judith Butler, que es una reconocida autora en estudios de género, en El género en disputa, dice que Lacan toma la ley paterna como fija y universal, y entonces convierte la identidad sexual en un asunto fijo y fantasmático. Entonces la sexualidad se plantearía en términos de un estatismo cultural, ¿no? Eh, Luego también, bueno, Butler, en el sentido de esto que afirma, lo tilda de patriarcal, que sostiene la hegemonía patriarcal. Asimismo, Thor lo que sostiene es que Lacan lo que propondría es un monopolio de la función simbólica de lo masculino, sosteniendo una hegemonía patriarcal, que esa es una crítica que le hacían ya en su momento, en la década de 70, a las feministas con las que Lacan dialogaba. Luego Badinter también, que es otra autora que trabaja sobre temas de feminismo, sostiene que Lacan se apoya en una teoría del patriarcado eterno que justifica el primado del falo. En Argentina, por ejemplo, porque otra de las críticas que le hacen a Lacan, o que se le hace supuestamente a las ideas de Lacan, es que Lacan sería ahistoricista. Esto también, bueno, en Badinter ya, como lo habrán advertido, está presente en función de que ella considera que Lacan sostiene una teoría de patriarcado eterno. Débora Tager, que es una autora argentina, que no proviene del lacanismo, pero que es una autora que articula estudios de género y psicoanálisis, de la línea de Ana María Fernández, de toda esa gente, en un libro que se llama Psicoanálisis para Todos, dice que si bien el lacanismo liberó el cuerpo biológico como destino, lo ha sacado de lo que sería la historia, ¿no? Y como bien mencionaba Mari, hay autores como la autora francesa que trajo María Inés, que de alguna manera, autores lacanianos, que proponen o sostienen posiciones que de alguna manera justifican este tipo de críticas, como por ejemplo sostener un realismo del goce o la imposibilidad de la relación sexual como algo transhistórico, o sea que sería desde siempre y sería para siempre. Que de alguna manera es un poco una concepción que retorna a una concepción freudiana de lo que sería la ley del patriarcado y la sexualidad, ¿no? Bueno, nuestra propuesta. Nuestra propuesta sería que hay otra teoría de Lacan, distinta de la que estamos acostumbrados a escuchar en psicoanálisis, que respondería a estas críticas y a aquellos malestares que tengan que ver con el sufrimiento en demasía forjados en Occidente moderno. Nos ha parecido que quizá esta teoría, que es la que tratamos de ir como ir despejando o ir interpretando, no ha sido escuchada en función de que muchas de las lecturas de Lacan retornan a Freud en sus concepciones
y superponen unos sentidos a otros, es decir, se traducen unos términos con otros y se produce una especie de amalgama entre los desarrollos freudianos y los desarrollos de Lacan, ¿no? Eh, Esto Lacan lo trabaja en un montón de lugares, pero por ejemplo decía que los psicoanalistas cuando hablaba del inconsciente tenían una aversión al inconsciente porque tendían a subsumir el inconsciente del psicoanálisis al inconsciente de la filosofía, es decir, a llevar lo novedoso, que él siempre está la dificultad porque él siempre dice de lo freudiano, pero uno podría pensar incluso en lo novedoso que él estaba proponiendo a términos, digamos, anteriores, ¿no? Y la hipótesis, entonces, que nosotras vamos a tratar de justificar, y en función de esto es este mapa que les estamos presentando, que es como medio la guía por donde nos vamos a ir moviendo, es que Lacan da cuenta de que la sexualidad debe ser pensada como un concepto enmarcado en una perspectiva relativista, histórica, epistemológica y cultural, acorde a su oposición a la concepción de las esencias eternas propia de la filosofía clásica. En este sentido, posturas como un realismo del goce o no hay relación sexual como una categoría transhistórica quedarían, desde nuestra perspectiva, dentro de concepciones de esencias eternas, tal como lo propone la filosofía clásica. Bueno, una cita de Lacan que viene a, digamos, a apoyar esto que proponemos, que es de una entrevista que le hace Paolo Caruso en el 66, el año de la publicación de sus escritos, que dice: yo soy un historicista más radical que muchos que se proclaman a sí mismos como tales, con la diferencia de que la historia, la gran génesis pseudomarxista que le sirve de guía y todas las tonterías de este género me hacen reír. Con lo cual, bueno, está claro que, y como vamos a tratar de dar cuenta, bueno, hay una perspectiva historicista presente en Lacan. Bueno, ahora algunas ideas y conceptos que nos parecen fundamentales que estén presentes como telón de fondo a todo lo que va a venir en las clases venideras, ¿no? En principio, un marco general de ideas como fundamentales que no vamos a desarrollar porque sería mundo y requeriría de mucho tiempo, pero que en principio tienen que estar presentes, donde todo esto que nosotras vayamos presentando va a estar apoyado. En principio, la idea de que no hay realidad prediscursiva, desarrollado fundamentalmente así en el seminario 20, pero que uno lo puede rastrear desde el inicio de la enseñanza de Lacan, Función y Campo, que es el inicio de su enseñanza, ya está presente esta idea, no en estos términos, pero está presente. Con lo cual no va a haber nada de lo que nosotras hablemos, es decir, sexualidad, hombre, mujer, creación, que tenga que ver con nada que no sea hecho discursivo. Luego, la causalidad es significante. Lo que nos indica es la posición antinaturalista de Lacan, es decir, que no va a haber ningún tipo de naturaleza implicada en la sexualidad, en la sexuación, en las posiciones sexuales. De hecho, Lacan establece claramente esto en algunos momentos de su enseñanza, y donde él establece que la naturaleza es un hecho de cultura. Luego, no hay universo de discurso, que bueno, es algo que está trabajado muy, muy en profundidad en el seminario 14, como en otros lugares.
donde de lo que se trata es de refutar el uno como totalidad, ¿no? Que esto lo hace con desarrollos lógicos muy complejos, pero luego va a ser algo que va a estar presente cuando nosotras trabajemos las posiciones masculinas y femeninas en relación a lo que es la totalidad, en términos de lo que va a ser la discusión en relación a la idea del eros, como hacer dos de uno en el amor, por ejemplo, o lo que podría ser la posición femenina o masculina entendidas como totalidades cerradas, ¿no? Luego, establece la falta en ser para el sujeto y el objeto como falla, o sea, en términos de lo que serían las categorías de sujeto-objeto que vienen de la filosofía, lo que va a producir es un vaciamiento tanto de la categoría del sujeto al plantearlo como dividido, o como falta, y por otro lado al objeto como una falla. Bueno, y luego, y esto es importante para nosotras, nosotras tomamos lo que podría llamarse como la posición sofística de Lacan en términos de lo que él hace con los términos y con el lenguaje. ¿En qué sentido? En que toma los conceptos vigentes en su sistema de ideas de referencia para establecer otro sentido sobre ellos. Los desesencializa. Muchas veces pasa que cuando se empieza a establecer que, por ejemplo, para Lacan falo no es lo mismo que para Freud falo, porque plantea, por ejemplo, todo lo contrario, empiezan a aparecer preguntas como, bueno, ¿y por qué no lo llamó de otra manera? ¿No? Y en realidad, precisamente porque es un trabajo que hace Lacan, es decir, no solamente desde el punto de vista del contenido, de los autores, las referencias que utiliza, discute contra los términos que se han transformado en el, digamos, sentido común psicoanalítico y, digamos, las consistencias que han tomado en el mundo de las ideas ciertos términos, sino discursivamente va produciendo esa desesencialización, es decir, toma el mismo término y lo deja como tal, pero para decir otra cosa. En ese punto muestra cómo digamos, esa potencia del lenguaje que tiene que ver con, digamos, la posibilidad de que no se cristalicen los sentidos, ¿no? Bueno, ahora, pasando a la sexualidad, podemos pensar entonces que podríamos ubicar dentro de lo que sería como la filosofía tradicional, podemos poner a Freud o ciertas posturas incluso lacanianas que sostienen a la sexualidad como transhistórica, inmodificable, anterior a cualquier empleo que se haga de este concepto. Es decir, está la sexualidad y luego lo que se dice de la sexualidad, ¿no? O sea, la sexualidad podría eh, hasta situarse como algo en algunos autores como, digamos, como anterior al lenguaje o anterior a lo que se diga, ¿no? de eso. Por ejemplo, en Freud esto está, ¿no? Digamos, lo transhistórico está en Freud, por ejemplo, en la herencia filogenética, en la ontogénesis. Después, luego está todo el tema de la historia del padre de la horda. eh, y luego, oponiéndose a este modo de establecer la sexualidad, podríamos ubicar a Lacan, Foucault, Davidson, Alperín, y los Laqueur y otros autores que van a estar presentes en los desarrollos que vamos a ir haciendo y en el libro, donde la sexualidad se considera como un producto del discurso, está vinculada a la aparición de nuevas estructuras de conocimiento, a un nuevo razonar y a los conceptos empleados en este razonar. Por lo tanto, va a ser considerada como modificable y posterior o efecto de las estructuras de conocimiento. La aparición de los conceptos y su valor dependen del contexto histórico y práctico. Esto es lo que más o menos hablaba Marinés en relación a, digamos, todas estas como
diferencias que se encuentran a lo largo de la historia, por ejemplo, en relación a cómo categorías como lo homosexual no estaba presente, ¿no?, en la Grecia antigua. Es decir, lo que genera la categoría de homosexual, por ejemplo, tiene que ver con una nueva estructura de conocimiento, un nuevo razonar y conceptos que aparecen en relación a esto. Bueno, en relación a la vertiente historicista en la enseñanza de Lacan, vamos a subrayar en esta oportunidad, por ahí en el libro van a aparecer más cosas, pero como para poder establecer este mapa. Dos cuestiones. Por un lado, cómo, por ejemplo, Lacan trabaja para poder argumentar a favor de su posición historicista, cómo Lacan trabaja figuras del amor que se configuraron en determinado periodo histórico y que aún hoy conservan vigencia, ¿no? O sea, nos las podemos encontrar en el modo en cómo se establecen las relaciones de amor. También, para señalarlo así de pasada, Lacan, por ejemplo, le da mucho valor a las Sagradas Escrituras, ¿no? O sea, hace un trabajo muy importante en relación a las Sagradas Escrituras, sobre todo en su trabajo sobre el nombre del Padre, relativo al lenguaje, ¿no? A lo que sería el dicho primero. No me voy a detener en eso, pero como para que quede señalado que, digamos, cómo Lacan abreva en referencias culturales y referencias históricas para dar cuenta de términos que van a estar en relación a la sexualidad, a lo femenino, a la mujer y a sus relaciones. Y luego, otra cuestión en la que queremos señalar en términos de esto que estamos sosteniendo es cómo Lacan trabaja fuertemente el surgimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII, apoyado en Coiré, en el epistemólogo Coiré, como condición de posibilidad para pensar el lugar de la sexualidad que aloja el psicoanálisis en Occidente moderno. Bueno, en relación a las figuras del amor, un poco algo de lo que ya les comentaba Marinés. Esto es un trabajo que rescataron Marinés y Débora Meschiani, otra colega nuestra, que está presente, es un trabajo que hace Lacan, que está presente en el seminario 20, y que tiene que ver con cómo él va rastreando esto que les comentaba Marinés de cómo digamos, en otros, antes en la antigüedad, el amor que se consideraba era el amor entre semejantes, ¿no? Donde lo que se producía era lo que se podía producir era un conocimiento entre almas, y donde había un conocimiento del objeto por el sujeto, ¿no? Presupuesto que hoy podría perdurar en, por ejemplo, ciencias como la psicología, ¿no? Este tipo de amor entre semejantes está situado, por ejemplo, en esto que les decía Marinés, el amor entre los caballeros, en relación a cierta tarea que hacían en relación al amo, o la filia, ¿no?, que era el lazo de amor entre dos seres en la búsqueda de un bien común. Y este modelo era debitario de digamos, este modelo llamado unisexual era debitario de un orden del mundo, y en esto es lo que les decíamos, cómo hay determinadas categorías que se producen como efecto de una estructura de conocimiento, debitario de un orden del mundo que supone una soldadura entre el macrocosmos y el microcosmos, ¿no? Que se caracterizaba, estaban tanto en Antigua Grecia como en la sociedad feudal y en el Renacimiento, que se caracterizaba por cierto uso del lenguaje
que hace un tipo de relación del hombre con la realidad y con el otro, en la que predomina el vínculo de lo semejante con lo semejante. La mujer en este modelo era considerada como un semejante anatómico e inferior jerárquicamente, como se los comentaba Marinés, en función de los trabajos de Lacan. Luego se produce en el siglo XII una modificación en relación a este modo de relación, ¿no? de esta relación homosocial o amor homosexual, como lo llama Lacan. En el siglo XII, con la aparición del amor cortés, que esto es algo que el amor cortés es una figura que Lacan la trabaja ampliamente, desde el seminario 6, entre el 6 y el 8 un montón, pero luego aparece nuevamente en este trabajo del seminario 20, donde la mujer comienza a ser, digamos, jerarquizada en un sistema poético, ¿no? Que se diferencia del lugar que tenía la mujer hasta ese entonces, que, como objeto de intercambio entre linajes, ¿no? Representa un cambio de perspectiva de los lazos amorosos y sexuales. En este caso aparece la mujer en la figura de la dama idealizada, ¿no? Que se constituye como un objeto abstracto e imposible. Es decir, lo que es importante acá es señalar cómo el amor insatisfecho e imposible, que muchas veces se encuentra hasta la actualidad, digamos, se piensa como algo que ha funcionado desde siempre, y en realidad se puede localizar, digamos, es fechable históricamente, ¿no? Por ejemplo, con la aparición del amor cortés, es decir, que uno podría suponer que antes el amor insatisfecho o imposible no existía. La dama idealizada entonces se constituye en el objeto abstracto e imposible al que se accede en rituales reglamentados, ¿no? Había una serie de rituales que ya estaban reglamentados, con los que podría accederse a la dama. Se consideraba una elección libre de puro amor que implicaba la organización de accesibilidad al objeto. E inaugura el modelo heterosexual, con una valorización de la figura femenina, es decir, el modelo heterosexual del amor. Acá es interesante señalar cómo algunos autores subrayan que en las trovadoras del siglo XII primero aparece lo que sería la trova, la rima, digamos, este sistema poético, y luego aparece el sentimiento. No es que está el sentimiento y luego viene lo que se dice en función del sentimiento, sino que el sentimiento en relación a la dama aparece como efecto de la trova. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, esto es así como condensado para poder sostener esta idea del historicismo, ¿no? Porque estos son trabajos que Lacan hace en su seminario. Y en la medida en que uno va teniendo en cuenta todas estas referencias, bueno, puede ir ordenando un poco o pensando esto que decía Marinés en términos de, bueno, pero entonces no es lo mismo que proponía Freud. Bueno, luego, el surgimiento de la ciencia moderna. En el siglo XVII, Lacan se apoya en Coiré, en la medida en que lo que plantea es la aparición de un nuevo modelo del mundo, de la relación del hombre con el mundo. ¿Se acuerdan que decíamos que antes la relación del hombre con el mundo tenía que ver con una relación entre el macrocosmos y el microcosmos? O sea, aquello que sucedía en el cielo se replicaba, digamos, en lo que sucedía en la tierra. Luego está, con el surgimiento de la ciencia moderna, la matematización como requisito fundamental del saber científico con Galileo, y el establecimiento de la certidumbre a partir del cogito con Descartes. No vamos a desarrollar todo esto hoy porque sería muy largo, pero todo esto produce
una ruptura del pacto entre el significante y las cosas, o sea, un funcionamiento, habilita un funcionamiento diferente del lenguaje, y el surgimiento del sujeto con el que va a operar el psicoanálisis, que es el sujeto de la ciencia. Esto es un trabajo que, bueno, que Lacan realiza ampliamente, ¿no? Con la hora vamos bien, sí, ya, igual ya un cachitín terminamos. El psicoanálisis surge entonces a fines del siglo XIX. O sea, imagínense que estábamos hablando que esto que del surgimiento de la ciencia, bueno, son condiciones de posibilidad, ¿no? Del surgimiento del psicoanálisis. El psicoanálisis surge a fines del siglo XIX como discurso científico que vincula la verdad subjetiva con la vida sexual. La sexualidad toma el lugar de la verdad. Lacan reconoce que la sexualidad ha dejado de ser, como en aquella época, la revelación del oculto, pero aún así conserva este lugar, ¿no? Del lugar de la verdad. Hoy quizá sería como lo más expuesto, y es para Lacan todo tipo de cosas, ¿no? Como la ropa o el modo en el que uno se conduce. Entonces, Foucault señala que a partir del siglo XIX la conducta es importante en la conducta sexual, perdón, es importante en la definición del individuo. El deseo sexual devela la identidad profunda. Se produce entonces una amalgama entre sexualidad, el yo y la identidad, ¿no? Que no existía hasta ese momento. Lacan sostiene que las posiciones, en este sentido, que las posiciones, esto es en el seminario 12, Lacan sostiene que las posiciones subjetivas del ser en el psicoanálisis son el sujeto, el saber y el sexo en su conjunción. Y esto que recién comentaba, ¿no? que plantea Foucault, como la conducta sexual se vuelve importante para definir la identidad del individuo, Davidson, que es un autor Foucaultiano, lo nombra como la sexistencia, es decir, que la existencia del sujeto moderno, en este sentido que estamos hablando, podría nombrarse como una sexistencia. El no hay relación sexual. Entonces, si para Lacan la verdad es histórica, ¿no? Y estructural, y la sexualidad asumió el lugar de la verdad, paréntesis. Cuando decimos que para Lacan la verdad es histórica y estructural, vale aclarar que en las discusiones en cierto momento de la enseñanza de Lacan, Lacan participó de un debate en relación a la verdad, donde también estaba Foucault y otros autores, donde se discutía precisamente esto, ¿no? Si era histórica, si era fechable, si, digamos, si dependía de la configuración de saberes o no, si era eterna, etc. Si para Lacan la verdad es histórica y estructural, y la sexualidad asumió el lugar de la verdad, entonces lo sexual mostrará su incapacidad para revelarse. Hombre, mujer, como decía Marinés, homosexual, trans, LGBT, etc., no son otra cosa que significantes. Por lo tanto, nada puede garantizar sobre ellos, para ellos ser una verdad que se cierre sobre sí. No hay acto que pueda inscribir el ser sexuado. Y cuando tomamos ser sexuado, ¿no? Lo sexuado va a... Bueno, ahora les comento. ¿Por qué Lacan llama a las fórmulas lógicas desarrolladas en los años 70 para el psicoanálisis fórmulas de la sexuación? Esta fue una pregunta que atravesó todo lo que, digamos, todos los artículos que están en el libro, ¿no? ¿Por qué de la sexuación? Sí, son fórmulas lógicas, ¿no?
¿Por qué el lado hombre, el lado mujer? ¿Por qué en esos términos, no? Y bueno, una de las respuestas hasta donde nosotras llegamos posibles es que se puede, en función de también trabajar todos estos autores que empezaron a aparecer, es que la sexualidad es uno de los ámbitos humanos en los que ha consistido, se ha cristalizado el ser en Occidente, fundamentalmente a partir del siglo XIX, ¿no? En realidad, a partir del siglo XVII puede empezar a relevarse el comienzo de cierto cambio discursivo respecto de lo sexual, donde se produce como un doble movimiento. Por un lado, una censura sobre el decir de lo sexual, que toma su forma más cabal, digamos, en lo que sería la moral victoriana, y luego un énfasis en decir la verdad sobre el sexo en torno a la confesión cristiana. Ahí pareciera que se localiza un inicio que se termina de consolidar en el siglo XIX, cuando además empiezan a aparecer en el ámbito de la ciencia, digamos, desarrollos en torno a la sexualidad. Bueno, esta era una de las posibilidades de respuesta. Luego, implican una lógica abyecta respecto de la lógica aristotélica. Por eso cuando decíamos que no hay acto que pueda inscribir el ser sexuado, cuando hablamos del ser, en las fórmulas, el ser va a estar atacado en función de una lógica que va a proponer Lacan, que va a discutir, digamos, contra la lógica aristotélica, en la medida en que digamos, apunta a hacer desconsistir el uno de Occidente que se ha consolidado a partir de la lógica aristotélica. Luego, cuestionan aquello que ha cobrado valor de verdad más íntima como esencia, como naturaleza, la sexualidad y todas las categorías relacionadas con ella, hombre, mujer, niño, y las instituciones sociales en las que se despliegan, como el matrimonio, la familia. Entonces podríamos pensar que con las fórmulas de la sexuación lo que se produce es un vaciamiento de la sexualidad, es decir, de lo que se constituyó como el objeto del psicoanálisis de Freud, y que quedó funcionando como de manera incuestionable. Entonces, podríamos pensar que las fórmulas de la sexuación plantean una respuesta al problema de la identidad sexual y la diversidad de género, y que en su cuestionamiento de la lógica del uno universal propone una dirección de la cura tendiente a aliviar los efectos de sufrimiento que arroja este modelo de mundo de Occidente moderno en el que uno ha cobrado el valor de sexual. Es decir, va a suponer también un trabajo sobre la diferencia que no va a homologar diferencia a desigualdad, ya que no es lo mismo, no significa lo mismo ser igual a ser idéntico, porque la igualdad reposa, o es lo que intentamos sostener, y pareciera que con Lacan eso es posible, sobre la pluralidad y no sobre la identidad. Bueno, hasta allí la idea, digamos, las ideas que tratábamos de que queden, digamos, como lineamientos, como ordenadoras para todo lo que vamos a tratar de transmitirles de nuestro trabajo conjunto. Bueno, ahora, si les parece, dejamos un espacio para preguntas, para comentarios, para inquietudes. Recuerden que pueden enviar cualquier comentario que puedan hacer por chat.
al menos cuéntenos si se pudo seguir medianamente el hilo conductor. Sé que hay mucha información, ¿no? Pero bueno, muchos de estos puntos están desplegados en el libro y los vamos a retomar, pero... Esperemos no haberlos abrumado con tanto desde el inicio. Hay una pregunta. ¿Qué cuadro es el de la tapa? Sí, ese es fácil, ese es fácil. Es el de las Paula. 3 parcas. A ver, Paula, vos sos la que sabés de quién es. Sí, son las 3 parcas, es un cuadro de Renacimiento, ahora no me acuerdo el nombre del señor, pero se los puedo decir la próxima. No es para nada conocido, no, si les podemos contar las internas, no fue específicamente la tapa que nosotros habíamos elegido, fue elegida por la editorial, pero de alguna manera nos pareció que tenía bastante que ver con algo de lo que queríamos compartir en el libro. Después les traigo bien el nombre, pero es un cuadro muy viejo del Renacimiento. Y se van a enterar después por qué las parcas, ¿no? Porque, bueno, hay todo una serie de alusiones y de indicaciones así muy sutiles a Lacan sobre la cuestión de la mujer y el lenguaje en la historia de la mitología occidental, entonces ahí radica el valor de las parcas, pero bueno, eso va a ser tema de las presentaciones. Sí. Es de Marco, los vamos a contar. Perdón, es de Marco Vigio, las 3 parcas. Hay una de las participantes que expresa el anhelo de encontrar el libro en Brasil. No podemos asegurarles que Prometeo haga envíos allá, no sabemos con la pandemia cómo están las cosas tampoco, pero en la página de la editorial Prometeo está la posibilidad de comprar una versión que es online, que tiene la dificultad, si no cambiaron el sistema, tiene la dificultad que no se puede descargar en la computadora. No es formato EPUB, que es el Exacto, formato de libro no electrónico. Claro, pero sí lo pueden leer. O sea, sale más barato que el libro, digamos, la pueden leer. Si les interesa alguno de los artículos en especial, lo pueden leer en castellano. No sé, la gente de Brasil, como esta compañera que se acaba de retirar, si tiene esa posibilidad, bueno. Y se puede leer perfectamente. La única dificultad es que no se puede bajar después a un Kindle. Bueno, pero... Bueno, alguna... Acá hay una pregunta. Yo soy de Luisa Mon. Recién leí el libro de Preciado, Yo soy el monstruo que os habla, y quedé muy interesada de poder ver estas otras lecturas de psicoanálisis atendiendo a estas críticas provenientes de teorías de género. Quedó agradecida. No era pregunta, era. Bueno, gracias, Luisa. Sí, por ahí la idea es, como tratamos, ¿no? de tomar respetuosamente las críticas que se han realizado a Lacan y al lacanismo, tratar de entender de qué se tratan, si están realizadas, son realizadas a Lacan o quizá interpretaciones bueno, en realidad Lacan son interpretaciones, ¿no? Nadie sabe qué es Lacan, ¿no? A ciertas interpretaciones de Lacan, ¿no? Y por ahí nos encontramos un poco que podría ser eso lo que sucede, ¿no? Que muchas están basadas en una lectura de Lacan y que quizá pueda haber otra ¿no? que habilite otras respuestas.
Adriana Klinov. Sí, es uno de los libros que está en la bibliografía, el de Tim, acerca de la invención de la cultura heterosexual. Sí. ¿Ustedes pueden leer todos los comentarios o lo leemos en voz alta? No, me parece que no. Muchas gracias a todos. ¿No? Léelo. Juliana Guisao, Henao. Muchas gracias a todas. Adquirí su libro hace poco y precisamente estoy iniciando mi investigación sobre la noción de sexualidad entre Butler y Lacan. Y como sabrán, a Lacan se le ha leído en términos freudianos, cuando es todo lo contrario, y él plantea la sexualidad en términos discursivos y lógicos. Entonces, encontrar investigaciones como la de ustedes es muy poco frecuente, ya que prácticamente se deja de lado la parte lógica. Bueno. Para insistir en una idea, lo que a nosotros nos interesa es que este recorrido por todos los meandros que ofrece el discurso de Lacan acerca de la femineidad, la sexualidad femenina, la posición masculina, posición femenina, la heterosexualidad como invento, que recién Adriana Klinov hacía referencia al libro de George Steen, la invención de la cultura heterosexual excelente, se inventó en el siglo XII con el amor cortés. Nos interesa porque nos da coordenadas que nos permiten orientarnos en la dirección de la cura, ¿no? Porque la posición ética que se desprende de estas conclusiones parciales que sacamos, que es que como analistas no sabemos qué es un hombre, qué es una mujer, porque el estudio, digamos, de estas cuestiones que hacen a el desarrollo de las lenguas, las modalidades culturales, y la impregnación del discurso religioso en el discurso sexual, que, bueno, son cuestiones que requieren un estudio muy paciente y que lleva mucho tiempo y que nosotros por supuesto que no los agotamos. ¿Por qué nos resulta de interés? Porque nos muestra que nuestra posición ética está justificada porque no radica en prejuicios que no están analizados. Y una manera de analizar los prejuicios es estudiar, ¿no? Es estudiar, no tomar lo femenino como un hecho, no tomar la femineidad como una cuestión natural, enterarnos que, como decía Juliana, la idea de naturaleza es una producción cultural y filosófica, y que la femineidad en sí misma no es nada en ninguna época, pero sí podemos despejar los contextos y los elementos de cada contexto cultural en donde fue covariando, ¿no? Y bueno, desentrañar que en la época de Freud mismo fue tomado por preconceptos que le venían del otro, ¿no? Y ver si de esto nos sirve esta orientación en la investigación, en el estudio, nos sirve para curarnos a nosotros de ciertos preconceptos que ni sabemos que los tenemos, para poder sostener esa posición ética. Y consultan los neuróticos, claro. Si vamos al campo de la neurosis, los neuróticos modernos nos consultan porque tienen problemas con su ser, e inevitablemente su ser es sexual por todo esto que Juliana les estuvo presentando como coordenadas históricas, culturales, filosóficas, etcétera, etcétera. No puede no formularse la pregunta si no es en términos de ¿por qué no soy una verdadera mujer? ¿O qué es ser un hombre? ¿O no estoy seguro de lo que soy? ¿O no? Incluso piensen hoy... Pregunta neurótica. Sí. Piensen hoy el despliegue que hay en relación a estos temas, ¿no? En términos de lo que son las identidades sexuales, la pregunta en relación hoy y de género, hoy está como
muy sobre el tapete, digamos, como eso, como la pregunta y en relación y el cuestionamiento en relación al orden vigente, ¿no? A lo que hasta hace un tiempo se suponía que era lo tradicional o el orden vigente. Entonces todo esto a nosotros nos viene bien, como decía Marinés, para pensar los prejuicios con los que uno cuenta, lo sepa o no lo sepa, ¿no? A veces uno piensa que sabe que tiene prejuicios y tiene más de los que uno sabe que tiene. Siempre, Y cuando uno sí. lee estas cosas dice, "Ah, no, yo creía que era así". Bueno. Bueno, muchas gracias por todos los que están comentando que han leído el libro, porque para nosotros es realmente una buena noticia. Así que bueno, las próximas presentaciones también, bueno, se van a incluir las inquietudes y los interrogantes que surjan de la lectura de temáticas del libro que nosotros no tomemos en las presentaciones porque no vamos a poder abarcar todo, ¿no? Así que bueno, eso. No sé si ya iríamos cerrando o qué les parece. Sí, no hay ninguna. Muchas gracias por todos los comentarios. Si no hay preguntas o inquietudes, podemos ir cerrando y bueno, nos vemos la próxima. Y agradecerles la paciencia y La la escucha paciencia, atenta. la atención, exacto. Y bueno, no les podemos decir cuántos días, pero va a estar el video en la página nuestra, en la página no, en el canal de YouTube, perdón, de Apola La Plata. De Apola La Plata. Uh-huh. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós, gracias.